para, para, para cerrar mi cámara, en todo caso, pues, es la que pone más lenta la transmisión. Sí, doctor, no hay problema. Le comunicamos. A ver, voy a cerrar. Me avisan cuando ya se pueda ver la proyección. Ahora sí, doctor, ya se puede ver. Sí, doctor. Ok. Bien, bueno, como parte introductoria, ya que o sea, nos vamos a pasar frente a la clase de diabetes mellitus gestacional, lo que tenemos que recordar es que la diabetes mellitus es una enfermedad, un conjunto de enfermedades en las que existe hiperglicemia, ya sea por una deficiente producción de insulina o una deficiente acción de la misma, ¿no? O una combinación de ambas. Y la diabetes mellitus a largo plazo puede condicionar complicaciones crónicas, tanto micro como macrovasculares. Uno de los tipos de diabetes mellitus, y que justamente es uno de los tipos transitorios, o sea, un diagnóstico transitorio de diabetes mellitus, es la diabetes mellitus gestacional, que es un incremento de la glicemia, no necesariamente que sea muy alta, simplemente que sea un incremento de la glicemia durante el embarazo o que se haya reconocido por primera vez durante el embarazo, pero siempre y cuando estos niveles no sean muy altos. Y esa es la que va a ser la primera parte de esta clase. La segunda parte de la clase va a ser ya el enfoque de la paciente que previamente es diabética y que sale gestando. Eso es la diabetes, la gestante diabética. Entonces, ¿qué cosa viene a ser la diabetes mellitus gestacional? Viene a ser cualquier grado de intolerancia a la glucosa, por eso digo que los niveles de glucosa no son muy altos. La tolerancia anormal a la glucosa, la tolerancia a la glucosa que se inicia o que se reconoce por primera vez durante el embarazo. ¿Y por qué es importante hablar de diabetes gestacional? Pues porque esta diabetes gestacional está asociada a complicaciones tanto en la madre como en el bebé. Conforme han ido pasando los años y han ido incrementando los casos de obesidad a edades más tempranas, también se han estado haciendo diagnósticos más tempranos de mujeres con diabetes gestacional. Como la glicemia no está muy elevada y siempre mantienen valores ligeramente, ¿no?, variables, casi nunca causa síntomas. Ustedes me pueden decir alguno, ¿qué síntoma podrían esperar de una hiperglicemia? Poliuria. Poliuria, ok, ¿qué más? Polidipsia. O sea, incremento. Polifagia. Generalmente el incremento de la glucosa puede provocar polidipsia, poliuria, que es el incremento en la sed, el consumo de agua, perdón, polidipsia, que es el incremento de la sed, la poliuria, que es el incremento del volumen urinario y la frecuencia. Pudiera existir pérdida de peso, pudiera existir polifagia en algunos casos, pero cuando está muy alta, a veces el paciente está ya venido a menos y ya no tiene mucho apetito, sino todo lo contrario, menos apetito. Entonces, esos síntomas generalmente ocurren cuando la glucosa pasa de 180 miligramos por decilitro. Es el paciente con diabetes en general.
En el caso de la diabetes gestacional, los niveles de glucosa no son tan elevados y es por eso que no produce síntomas, la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, como es silencioso, sí, dime. Disculpe, pasando los 180 recién es donde se presencia la poliuria. Sí, porque hay un término que se llama el transporte máximo, que es el TM del túbulo renal, ¿no? Del túbulo controlado proximal. No, claro, Y yo... la glucosa que se filtra debería ser reabsorbida, pero 100% en el túbulo controlado proximal, pero por encima de 180 se supera esa capacidad de reabsorción y se comienza a eliminar más glucosa en la orina. Eso genera diuresis osmótica, aumentando el volumen urinario. Entonces, in vitro, ¿no? In vivo se ha visto que inclusive puede alterarse el umbral y pasar en algunos pacientes con diabetes a 190 o 200. Pero en general, por encima de 180 recién los síntomas. ¿No? Sí, doctor, gracias. ¿Sí? Okay. Entonces, esta diabetes gestacional se va a generar por un desbalance entre los requerimientos tisulares de insulina y la habilidad de las células beta para suplir estos requerimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que la célula beta va a secretar mayor cantidad de insulina, pero a pesar que secreta más cantidad de insulina, los tejidos no responden a esta acción. ¿Eso qué significa? Eso significa resistencia a la insulina, es decir, mayor dificultad de la insulina para lograr su efecto a nivel de los tejidos. Y, como dice en este último párrafo, esta resistencia a la insulina también se va a incrementar conforme se esfuerce más, se sobreexija más a la acción de la célula beta, ¿no? La célula beta trata de vencer la resistencia a la insulina, exige más, ¿no? Hay una mayor demanda sobre la célula beta para que se evite más insulina, sin embargo, no logra contrarrestar los niveles de glucosa. Y eso ocurre en general en el embarazo. El embarazo viene a ser un estado fisiológico de resistencia a la insulina. En toda mujer, el embarazo aumenta la resistencia a la insulina. Entonces ustedes dirán, si es una diabetes gestacional, ¿tiene que tratarse? Sí, se tiene que tratar. Muchas veces con dieta. También se puede utilizar, ¿no?, insulina inclusive para mejorar los niveles de glucosa si es que la dieta no es suficiente. Ahora, si la diabetes gestacional, ¿no?, esto llega a su fin, da a luz la mujer, el bebé está bien, todo. Ese diagnóstico de diabetes gestacional va a quedar como una especie de antecedente. Es decir, ya una vez que da luz, ya pues deja de estar gestante, entonces ya no es diabetes gestacional, queda como un antecedente. Así la mujer después del parto vuelva a la normalidad o quede intolerante a la glucosa o se vuelva diabética en el futuro, ese diagnóstico de diabetes gestacional ya queda registrado en su historia clínica como un dato importante, ¿no? Entonces, independientemente de cómo quede después. ¿Qué tan frecuente es? Más o menos el 7% de los embarazos. Va a depender también de la zona geográfica y del tipo racial. Por ejemplo, en el Asia, más o menos puede estar hasta alrededor del 15%. Y en algunos países nórdicos de Europa del Norte, ¿no?, la prevalencia es alrededor del 4% aproximadamente. En nuestro medio es más o menos el 7%. Lo cual nos da una idea que mundialmente por año aparecen cerca de 200.000 casos, ¿no?, por lo menos. Es por eso que tenemos que estar atentos y no siempre esperar a que los resultados de glucosa sean elevados, sino nosotros mismos buscar hacer el diagnóstico. Le decía que todo embarazo es un estado fisiológico de resistencia a la insulina. ¿Por qué? Pues porque el nivel de la placenta, conforme va aumentando el tamaño de la misma y conforme va aumentando su capacidad secretora, las hormonas que produce la placenta tienden a incrementar esta resistencia a la insulina. Se secreta mayor cantidad de lactógeno placentario, mayor cantidad de hormona de crecimiento placentaria, estrógenos, progesterona,
corticosterona, ¿no? Que van a incrementar esta resistencia a la insulina. Y además se ha visto que durante el embarazo, la paciente también genera una menor reserva de insulina. Entonces, la acción de estas hormonas producidas por la placenta, más una menor reserva de insulina, va a conllevar a que sea un poco más difícil controlar los niveles de glucosa. Como no todas las mujeres son iguales, hay algunas mujeres que tienen antecedentes familiares de diabetes, hay otras mujeres que ya han tenido exceso de peso previamente, entonces ya de por sí pueden tener un grado de resistencia a la insulina de fondo. Al salir gestando, su resistencia a la insulina se va a incrementar, ¿no? Y puede desencadenar en una diabetes gestacional. Entonces, ¿qué ocurre con estos niveles de las hormonas, ¿no? Secretadas por la placenta? A nivel del músculo, al incrementarse la resistencia a la insulina, va a haber una menor captación de la glucosa, ¿no? La insulina generalmente produce un ingreso de la glucosa en el músculo, pero que al existir resistencia a la insulina, esta glucosa no va a ingresar. A nivel del hígado, el incremento de la resistencia a la insulina va a producir una disminución de la supresión de liberación hepática de glucosa. Es decir, nuestro hígado o el hígado de la gestante va a secretar mayor cantidad, va a liberar mayor cantidad de glucosa a la circulación. Y a nivel del tejido adiposo, esta resistencia a la insulina va a conllevar un incremento en la actividad de la lipasa, que es un hormona sensible, incrementando los ácidos grasos libres y la disminución de adiponectina. Todo ello juega a favor de que se presente la diabetes mitogestacional. Como les decía, no ocurre en todas las mujeres, pero sí aumenta el riesgo si tienen factores de riesgo predisponentes. ¿Ustedes están viendo la barra de herramientas encima de mi diapositiva? No, solamente yo la veo. No se ve. Ah, ya. También me está tapando, no sé cómo hacer para que desaparezca. Ah, ya. Entonces decía, ¿por qué es importante la diabetes mellitus gestacional? Pues porque está asociada con el incremento del riesgo de tener un bebé de mayor tamaño, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay mayor adiposidad fetal, se deposita más el tejido adiposo a nivel del tronco, entonces el bebé es más grandecito y por lo tanto tiene más riesgo de tener problemas al momento del parto. O sea, hay una sobrenutrición fetal, que es lenta y es continua, y va de la mano con el nivel de la glucosa de la madre. A mayor nivel de glucosa de la madre, también mayor sobrenutrición fetal. Entonces, si es un bebé grandecito, está sobrenutrido, tiene más riesgo de tener un trauma perinatal, ¿no? A veces, al momento del parto se atracan los hombros, puede haber una luxación de hombros, fractura de clavícula, o sea, que ha atracado el bebé en el canal de parto. Y eso produce sufrimiento, ¿no? Entonces, el mayor riesgo de ello. También, por el mayor tamaño del bebé, puede haber incremento de la insulina del bebé, puede ser una hiperinsulinemia fetal. Y hacemos que no va a salir positivo. Vamos. Ya. Muy bien, así como he mencionado que existen factores de riesgo para diabetes gestacional, van a existir criterios de bajo riesgo. Un criterio de bajo riesgo es que la mujer sea menor de 25 años.
El otro criterio de bajo riesgo es que tenga la mujer gestante un peso corporal normal antes de salir embarazada. Que no exista familiares de primer grado con diabetes, que no tengan ningún problema en la historia clínica de un metabolismo anormal de la glucosa, es decir, que la mamá no haya sido prediabética, ni que haya tenido glucosa alta en embarazos anteriores, que no exista una complicación en embarazos previos, ¿no? Una mala historia obstétrica, por ejemplo, preeclampsia, problemas cromosómicos, que son muy grandecitos, y que no pertenezca a ningún grupo étnico con alta prevalencia de diabetes. Que tenemos los hispanoamericanos, latinoamericanos, los isleños del Pacífico, etc. Entonces, todos, bueno, la gran mayoría en nuestro medio tienen por lo menos el factor racial, ¿no? Entonces, estos criterios de bajo riesgo son importantes porque cuando uno decide no hacer un descarte de diabetes gestacional, los hace basándose en que la mujer cumpla todos estos criterios de bajo riesgo, ¿no? Lo que se recomienda en las guías es que si la mujer cumple con todos los criterios de bajo riesgo, entonces ella se puede exonerar del descarte de diabetes gestacional. Quiero que quede bien claro eso, no es que la mujer que cumpla todos estos, o que no cumpla alguno, se va a hacer la prueba. No, al revés. Tiene que tener todos estos para excluirse de la prueba, de descarte. Y las pruebas de descarte que se hacen son de dos tipos. Va a depender de cuál sea más aceptada en su hospital o en la red de salud a la cual pertenezca. Y primero voy a mencionar el test creado por O'Sullivan, que ya tiene bastantes años en el medio y que aún se mantiene vigente. Y después voy a mencionar otro test que es más corto, que tiene alrededor de 12 años de aplicación. Entonces, la primera manera de hacer el descarte de diabetes gestacional es con las pruebas de O'Sullivan. Pues bien, ¿quién era O'Sullivan? Era un cirujano que después de la Segunda Guerra Mundial decidió hacer pruebas con mujeres gestantes. Y en el segundo y tercer trimestre evaluaba cómo estaban sus niveles de glucosa, con la posibilidad que en el seguimiento se vuelvan diabéticas estas mujeres. En el futuro, no en el embarazo, el cual han sido estudiadas, sino después de varios años. Pues se encontró, ¿no?, que estas mujeres habían seguido, más del 50% se volvían intolerantes a la glucosa, y después, ya casi 10 años después del parto, se volvían diabéticas. Entonces, comenzaron a evaluar cuáles habían sido los niveles de glucosa que habían tenido en los embarazos para decidir, ¿no?, cuáles van a ser los puntos de corte para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Pero como les digo, esto es basado en el riesgo de volverse diabéticas después del parto, varios años después del parto. Y O'Sullivan se volvió famoso, los criterios de él se han utilizado ya más de 50 años, ni siquiera 40 años, modificándose por algunos, ¿no?, en algunos puntajes nada más. Entonces, ¿qué es lo que se recomendó? Que debería hacerse, aprovechando que la placenta comienza a crecer y comienza a producir más cantidad de hormonas placentarias en el segundo trimestre, entre el segundo y tercer trimestre. Entonces se planteó que el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional debería hacerse entre 24 y 28 semanas del embarazo. ¿Quiénes? Todas las gestantes. Todas. Solamente se recomienda que ya pues no se las hagan las pruebas las que tienen todos los criterios de bajo riesgo, como he mencionado dos diapositivas atrás. Las que tienen todos los criterios de bajo riesgo, entonces ellas se pueden exonerar de la prueba. Si no, todas las demás deberían hacerse los descartes. En el caso de las pruebas de O'Sullivan, estas pruebas son hechas en 2 pasos. Primero se utiliza una prueba de tamizaje o de screening con 50 gramos de glucosa anhidra. Es decir, compran su glucosa, 50 gramos en la farmacia, se diluye en 250 a 300 mililitros de agua
y se toma los 50 gramos y posteriormente se evalúa el nivel de la glucosa a la hora. Es el primer paso, con 50 gramos. Si es que los niveles de la glucosa a la hora salen más mayores o iguales a 140, entonces se procede al segundo paso. El segundo paso ya implica un test de tolerancia a la glucosa, ya no con 50 gramos, sino con 100. 100 gramos. Y en ese caso ya se debe realizar controles en ayunas a la hora después de haber tomado los 100 gramos, a las 2 horas y a las 3 horas. Los puntos de corte para hacer diagnóstico de diabetes gestacional con esta prueba de 2 pasos es que en ayunas, o sea, puede tener, mejor dicho, 2 resultados o más para hacer diagnóstico. En ayunas mayor o igual a 95, a la hora mayor o igual a 180, a las 2 horas mayor o igual a 155 y a las 3 horas mayor o igual a 140. ¿Por qué el valor de 140 o más en la prueba de 50 gramos a la hora después de haber tomado esta cantidad? Porque se ha visto que por encima de 140 ya se identifican el 80% de las mujeres con diabetes gestacional. Entonces, ellas son las que clasifican a hacerse la segunda prueba, la de tomar 100 gramos. Bueno, como son 50 gramos, se toleran mejor. Algunas mujeres normalmente las soluciones bien dulces producen náuseas, vómitos, de por sí el embarazo es un estadio en el que hay náuseas. Entonces, darle a veces 100 gramos es muy difícil de tolerar y muchas mujeres vomitaban, no terminaban la prueba. Entonces, con 50 gramos se puede ya hacer un despistaje. Solamente las que tienen más de 140 a la hora pasan a la segunda etapa. También dicen que se puede ahorrar recursos haciendo una prueba de 50 gramos para no tener que gastar 100 en personas que realmente a veces puede ser que no tengan enfermedad, ¿no? Entonces ya se decide según la capacidad económica de cada centro, de cada política de salud. Sin embargo, después de varias décadas en las que se estuvieron usando los criterios de O'Sullivan, basados en el riesgo de convertirse en diabéticas después de muchos años postparto, las sociedades científicas, tratando de encontrar alguna relación más útil entre el nivel de la glucosa y el valor, pero y el riesgo de tener problemas en el embarazo mismo, es que se comenzaron a hacer más estudios con mucho más gestantes, más de 25.000 gestantes, por ejemplo, en ese estudio, llamado estudio APO, en el que ya no le dieron 50 gramos primero y luego 100, sino me dieron la cantidad más fácilmente pueda encontrar en farmacias, que es 75 gramos. En farmacias ustedes van y preguntan, encuentran con mayor facilidad bolsas de 75 gramos de glucosa, más que de 50 o de 100. Y también plantearon ya no hacerle 2 pasos, sino en una sola prueba, como cualquier otra prueba de tolerancia a la glucosa. Entonces se evaluaron ya entre las 24 y las 32 semanas una prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos como el objetivo de ver qué niveles de glucosa se asocian con mayor riesgo de tener bebés grandes al nacer, mayor de 90 percentil de peso, es decir, cuáles están por encima del 90% de los pesos, el péptido C, el colon umbilical, el porcentaje de grasa corporal. Entonces, cosas ya se fueron evaluando en nuestros estudios. También, qué niveles de glucosa pudieran estar más asociados a la presencia de preeclampsia, de complicaciones en el parto pretérmino, ¿no? Una elevación de las bilirrubinas en el bebé y la necesidad de entrar a UCI neonatal. Entonces ya no se buscaba ver complicaciones a largo plazo, sino ver las complicaciones inmediatas en el parto o en ese mismo embarazo.
Entonces, les dio 75 gramos y solamente una sola toma. Y se les midió en ayunas, a la hora de haber tomado y a las 2 horas de haber tomado. ¿Qué se encontraron? Que los niveles eran muy parecidos a los que había encontrado Zulio. Los niveles para decir que la mujer tiene diabetes gestacional ya no es teniendo 2 o más resultados, sino solamente teniendo uno de los siguientes, uno o más. Si en ayunas tenía 92 o más, es diabetes gestacional. O si a la hora, después de tomar los 75 gramos, tiene mayor o igual a 180, o si a las 2 horas tiene mayor o igual a 153. Con eso ya se hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Si mal no recuerdo, estos niveles, por encima de estos niveles, el riesgo de tener complicaciones en el parto deben ser 2.5 veces mayores que si los niveles de glucosa están más bajos que esto, ¿no? Es por eso la importancia de hacer la evaluación y el diagnóstico temprano de esta condición. Como les decía, cuando se cumplen cualquiera de estos valores umbrales, la frecuencia de peso al nacer incrementada, péptido C en el cordón umbilical incrementado, o el porcentaje de grasa mayor, es el doble de lo que se encontraría en las que tienen niveles más bajos. También, por encima de estos niveles de corte de la glucosa, hay un incremento de 2 veces de frecuencia de preeclampsia, y la probabilidad de parto pretérmino y cesárea es 45% mayor. Entonces, detectar estos niveles nos va a permitir tomar medidas en el asunto para disminuir el riesgo de que se complique el embarazo. Entonces, ambas formas de hacer diagnóstico de diabetes gestacional son las recomendadas, son aceptadas. Depende de los consensos propios de cada país, los colegios profesionales. Por ejemplo, en la maternidad de Lima todavía se usa bastante los 2 pasos, pero cada vez va incrementándose también el uso de un solo paso. En salud cada vez se usa más la de un solo paso. Los colegios profesionales en Estados Unidos no se ponen de acuerdo, los ginecólogos obstetras recomiendan la de 2 pasos, la Asociación Americana de Diabetes la de un solo paso. Entonces, al final, se aceptan las dos, dependiendo de los recursos que tengan, la accesibilidad de los pacientes también. Si un paciente que viene de lejos, difícil de hacerle 2 veces, si es una mujer que no tolera la vía oral, difícil de hacerle 2 veces o darles 100 gramos, ¿no? Mucho más complicado, entonces se requiere la 75 en algunos casos. Sin embargo, los puntos de corte son muy cercanos, muy parecidos. Estos criterios diagnósticos que ven en pantalla en este momento van a servir para hacer el diagnóstico ya no de diabetes del embarazo, ya no de diabetes gestacional, sino ya para decidir que es una paciente diabética de fondo que ha salido gestando. Recuerden, seguramente la doctora Chávez le va a mencionar ya detenidamente durante la clase de la diabetes, la primera que le va a tocar el domingo, me parece. Le va a decir que el nivel de glucosa en ayunas para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus en general es mayor o igual a 126. Entonces, si una gestante le hacen los controles al inicio del embarazo o en el primer control que tenga y le encuentran los valores de glucosa mayor o igual a 126, entonces ya no es una diabetes gestacional, no es, ¿no?, una diabética. Realmente es una diabética que ha salido gestando. Y puede ser que no haya sabido ella que era diabética, pero que ahora ya, ¿no?, los niveles de glucosa lo están demostrando. Igualmente, si tuviera una glicosilada mayor o igual a 6.5%, que es un criterio universal de diagnóstico de diabetes, también la catalogaría como una diabetes definida. Es una diabética que ha salido gestando. O más aún, si tuviera las glucosas de mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, que se confirme y que tenga los síntomas de triglicemia, también. Entonces hay que saber diferenciar entre si es una diabetes gestacional o si es una ya
gestante que tenía diabetes previamente. Entonces ustedes dirán, ¿qué debemos hacer, doctor, para hacer el descarte? Pues cuando se acerca a la primera consulta, ya la mujer debería hacerse una glucosa, ¿no? En cualquier momento del día, o si puede estar en ayunas, o una hemoglobina glicosilada, si se pudiera, y tenemos que ver si es que ya tiene diabetes o no, previamente, ¿no? Es una diabetes definida, o sea, cumple criterios de diabetes, tener la glucosa en ayunas mayor o igual a 126, la glicosilada mayor o igual a 6.5, o la glucosa mayor, en cualquier momento del día mayor o igual a 200 con síntomas. Si es que sí, entonces, ¿no?, ya se considera como una diabetes preexistente que ha salido gestando. Ojo, la diabetes preexistente ya viene con un tiempo de enfermedad que aún no se conoce, que puede ser un par de años, y que la glucosa puede haber estado provocando daño en la microcirculación. Entonces hay que estar bien atentos con ello, porque una diabética que sale gestando puede tener mayor riesgo de tener problemas en la circulación placentaria. En cambio, si las pruebas que le hacemos bien atendemos a la mujer que ha salido gestando, se encuentra que no cumple los criterios diagnósticos de diabetes en general, entonces nos fijamos en cómo están sus niveles de glucosa, si es que cumplen criterios de diabetes gestacional, ¿no? Entonces vemos, tienen la glucosa en ayunas mayor o igual a 92, si es que sí, entonces es una diabetes gestacional. Es suficiente cuando me un resultado alterado, ¿no? En ayunas mayor o igual a 92, diabetes gestacional. Si es que la glucosa que le hacemos es menor de 92, entonces ahí podemos esperar hasta la semana 24 a 28 para hacerle la tolerancia a la glucosa, con 75 gramos. En esta prueba va a continuar aquí en mi siguiente diapositiva. Si le hacemos la tolerancia a la glucosa con 75 gramos, 24 a 28 semanas, y nuevamente encontramos valores que están elevados y que cumplen criterios de diabetes, ya criterios universales de diabetes, entonces se hace el diagnóstico de una diabetes mellitus definitiva, ya definida, debe enfocarse como tal. O si en esa prueba de tolerancia a la glucosa se encuentra un resultado más dentro de los valores umbrales, se considera una diabetes gestacional. Si por el contrario sus niveles de la glucosa en esta prueba de tolerancia a la glucosa salen todos normales, entonces es una mujer que tiene un embarazo normal desde el punto de vista de la glicemia y no hay mayor vuelta que darle, ¿no? Con tranquilidad ya se da su control por obstetricia, ginecología normal. Se han ido revisando cuáles son los principales factores de riesgo para la diabetes gestacional. Se han ido cambiando los valores de edad, etc. Sin embargo, los principales factores de riesgo para tener diabetes gestacional continúan siendo estos. La diabetes gestacional previa. El dato de que una mujer tenía una diabetes gestacional en un embarazo anterior viene a ser el principal factor de riesgo para que tenga una nueva diabetes gestacional en este embarazo. Voy a mostrar en la siguiente diapositiva, hay una gráfica de cuál es la diferencia, ¿no? Son como 4 veces más, 5 veces más en riesgo que una mujer que no había tenido diabetes gestacional. Otro factor de riesgo para aumentar diabetes gestacional es pertenecer a un grupo étnico de alta prevalencia de diabetes. Generalmente los latinos estamos metidos en ese grupo de riesgo. Entonces tenemos de por sí nuestras mujeres latinas ya riesgo de tener diabetes gestacional. Existen también los mexicanos americanos, los hispanoamericanos, los que son habitantes de las islas, ¿no?, del Pacífico, que tienen mayor riesgo. Pero nuestra etnia tiene mayor prevalencia de diabetes, por lo tanto es un factor de riesgo. La edad materna por encima de los 35 años es otro factor de riesgo, de diabetes gestacional. Así que la mamá, o sea, la gestante, tenga
historia familiar de primer grado de diabetes, ya sea los hermanos, el papá, la mamá, los gestantes tengan diabetes, entonces tiene factor de riesgo. Si la madre gestante ha tenido obesidad previamente, o si es que ha ganado mucho peso también en el embarazo, en la primera parte del embarazo, también es un factor de riesgo. Si es que ha tenido un hijo en un embarazo anterior que sea macrosómico, que al nacer haya pesado más de 4 kilos, es otro factor de riesgo para desarrollar diabetes gestacional. Porque ese bebé macrosómico lo que nos puede estar dando a entender es que durante ese embarazo, la mujer ha tenido hiperinsulinemia, que ha provocado que sus hijos hagan más gorditos, más grandecitos. Y el tener otras patologías que incrementan la resistencia a la insulina. Es frecuente que las mujeres jóvenes tengan síndrome de ovario poliquístico, que se asocia con resistencia a la insulina y ello condiciona mayor riesgo de diabetes gestacional. No debemos olvidarnos también del uso de medicamentos, los glucocorticoides y el uso de medicamentos psicóticos, neurolépticos, que incrementan la resistencia a la insulina, pueden condicionar también incremento de las glicemias durante el embarazo. Son los principales factores de riesgo. Además, se plantea ya con menor intensidad si que la mujer tiene otras enfermedades metabólicas más, como epidemia, o si es que tiene hipertensión arterial, también puede tener incremento, ¿no? Pero los principales son estos que he mencionado. Es lo que puede, ¿no? Lo que le contaba en la diapositiva anterior, la prevalencia de diabetes gestacional es mayor en la población por factores de riesgo, 6,5%, comparado con aquella población de mujeres sin factores de riesgo. Entonces, viene a ser la cuarta parte, o casi la quinta parte de la cuarta parte del riesgo comparado con los que tienen factores de riesgo. Bien, entonces, ¿cómo se maneja la diabetes gestacional? Igual que en todas las diabetes, es fundamental el cambio, el cuidado en la alimentación. Se hace una manejo nutricional aproximadamente, la dieta estándar en el tercer trimestre debe ser calculada con 30 a 32 kilocalorías por kilogramo de peso. Sin embargo, en las que tienen exceso de peso, las mujeres con sobrepeso, se debe restringir las calorías a consumir 25 kilocalorías por kilo por día, restringiendo el consumo de carbohidratos, el 40% de las calorías, habitualmente es el 50%, entonces se le baja que sea el 40%, y en el caso de los consumos de los carbohidratos, se prefiere que sean carbohidratos complejos, más que simples, es decir, no dulces, no jugos, no extractos, porque son absorbidos mucho más rápidos. Y si fuera el carbohidrato más complejo, como por ejemplo la papa, el arroz. De eso, primer paso, cambiar los cuidados en la alimentación. Y tenemos que ir chequeando cómo están los controles de la glucosa en la madre. También tenemos que ver cómo va el peso y el tamaño del bebé, porque eso nos va a indicar indirectamente cómo va la fluctuación. Indirectamente nos va a decir cómo va la fluctuación de las glucosas, cómo va la secreción de insulina materna. Lo que uno busca es que luego de empezar la terapia nutricional, uno le mide la glucosa en un tubo, o sea, para el laboratorio. Si sus niveles de glucosa están más de 105, a pesar del cuidado de la alimentación, entonces ya se debe hacer uso de insulina generalmente, ¿no?
además de mantener el cuidado de la alimentación y de hacer actividad física. Entonces, hay 105, a pesar que se cuidan los alimentos, ya es tratamiento. Y la mayoría de veces con insulina. La mayoría de veces, siempre y cuando lo sepan utilizar. ¿Y qué se debe hacer? Más o menos como a las 30 semanas del embarazo, es decir, ya estando empezado el tercer trimestre, se debería evaluar en la ecografía cómo está el perímetro abdominal. El peso abdominal del bebé con la ecografía. Según ello, se decide si se mantiene igual el cuidado o si es que se tiene que intensificar el manejo. Dice, si el perímetro de la circunferencia abdominal del bebé está por debajo del 70 percentil, entonces continúa igual. Si está por encima del 70 percentil, entonces está más gordito de lo que debería y se debería intensificar el manejo. Yo les pregunto, ¿qué entienden ustedes por el término de 70 percentil? ¿Alguien que me pueda decir qué entiende por ese término? ¿O de una explicación más sencilla a qué se refiere esa denominación? Doctor, ¿tendría algo que ver con la altura uterina? No necesariamente. La altura uterina va a ser tanto, o sea, no va a servir para evaluar cómo está tanto el útero, el contenido de líquido, el tamaño del bebé, todo junto suma la altura, ¿no? La altura uterina es una manera no tan precisa, pero puede servir para el seguimiento. En cambio, para ver el bebé, sí pide la ecografía. Pero lo que yo quería ver si es que me entendían cuando yo les decía qué significa 70 percentil. ¿Alguien puede dar un ejemplo o explicar en palabras sencillas qué significa esto? 70 percentil. Ya, yo les voy a explicar entonces. Esto de los percentiles viene a ser una medida de frecuencias, pero diferente a lo que es la media, la mediana. Los percentiles implican, por ejemplo, tengo 100 valores de perímetros abdominales. El perímetro más pequeño le pongo como percentil 1. Y los voy colocando así en orden, ¿no? En orden creciente. A mayor nivel, a mayor perímetro, ¿no? Va a ser el lugar 2, 3, 4, 5, 6, en orden creciente del 1 al 100. ¿No? Entonces, el 70 percentil viene a ser el punto de corte en el valor 70. De todos esos 70 perímetros que he medido, ¿no? En orden ascendente, la mayoría seguramente van a estar más cerca al medio, ¿no? La mayoría de los valores van a ser muy parecidos entre, digamos, el valor 20 y el valor 80, por ahí van a estar más. Siempre van a haber valores más bajitos en los extremos y valores más altos en el otro extremo. Entonces, el 70 percentil vendría a ser el nivel de perímetro abdominal del puesto 70 en ese ranking de nivel creciente de percentiles, del 70 para arriba. El 70, 71, 72 ya viene a ser por encima del 70 percentil. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si es que el perímetro del abdomen se sale de los valores más frecuentes, generalmente eso ocurre cuando pasan del puesto 70, o sea, del percentil 70 para arriba, ya está saliendo de las medidas frecuentes, ¿no? Y eso de ahí nos sirve como un parámetro para ver el crecimiento del bebé. Doctor, ¿y cuáles son Sí. los percentiles ideales? Es decir, menor a 70, pero el límite inferior, ¿cuánto sería aproximadamente? Lo que pasa es que así como hay las curvas de crecimiento en la talla baja, por ejemplo, en los niños, ¿no? Las curvas de crecimiento de los bebés, ¿no? También existen curvas, no se encuentran con facilidad así impresas, pero sí lo tienen registradas
en la memoria digital de los ecógrafos. Y según esos niveles es que se va a comparar. No sé si han visto ustedes las curvas de crecimiento, que es el peso para la talla para la edad, etc. Eso también está graficado en percentiles. Por eso hay que percentil 5, percentil 25, percentil 50, que es el nivel de la mitad de la lista, es el 50. En este caso es para los perímetros, va a depender de la raza, de cada ciudad o de cada país, ¿no? Va a tener más o menos sus medidas habituales. No, es diferente si evaluamos el tamaño de los bebés de Lima comparado con los tamaños de los bebés que nacen, no sé, en Texas, por ejemplo. Que son de raza más grandes y pueden tener bebés también más grandecitos. Eso depende de cada población. Bien, entonces lo que me refería es que si encuentran que está más gordito de lo habitual para la población, entonces significa que está el bebé sometido a un medio donde hay más glucosa, y entonces deberíamos intensificar las medidas para mejorar los niveles de glucosa de la mamá. Entonces, como los seguimientos los vamos a hacer principalmente con glucómetro, porque es difícil estar haciéndole el análisis a cada rato, sacándole sangre de la vena, del brazo, a cada rato a la mujer. Entonces, para los valores de glucómetro, que es glucosa capilar, pues se le recomienda, para decir que ya está yendo bien controlada, ya sea con la dieta o con los medicamentos también, las glucosas en ayunas de glucómetro deberían estar menos de 95. Y después que consume sus alimentos, si le medimos a la hora, no debe pasar de 140, y si le medimos a las 2 horas, no debe pasar de 120 miligramos por decilitro. Esos serían los valores recomendados para el seguimiento del endometriosis gestacional. Cuando nos referimos a intensificar el tratamiento, es decir, ya tenemos que usar fármacos, la medicación que se acepta mundialmente como primer paso en el tratamiento de la diabetes gestacional es la insulina. Se puede calcular una dosis diaria, que es fluctuante, puede ser entre 0.6 a 1 unidad por kilo por día. Como está empezando recién a usar insulina, las insulinas más recomendadas son la insulina NPH y la insulina regular, que es la que habitualmente la conocen como insulina cristalina. Después ya se ha visto que también se pueden utilizar algunas insulinas análogas como la Melargina, la Metemid, etc. Pero que se recomienda es mejor, si es que se va a usar una de nuevo, empezar con NPH o regular. Se va a ir chequeando la insulina, pero recuerden que este diagnóstico de diabetes gestacional es transitorio, entonces se va a utilizar insulina un tiempo, se va a nivelar la glucosa, pero una vez que ya da a luz y la placenta ya es expulsada, los niveles de hormonas que van a producir resistencia a insulina, que van a incrementar la glucosa en la gestante, pues van a caer bruscamente porque ya la placenta sale. Entonces, una vez que ya da a luz, se suspende. Ya no se debe usar la insulina, se suspende y se va midiendo la glucosa para ver cómo está, ¿no? Para evitar cuadros de hipoglicemia en la mujer que ha dado a luz. Por eso les pongo acá que frecuentemente el requerimiento de insulina cae drásticamente después del parto. Se debe evaluar las glucosas maternas posteriormente. La gran mayoría, afortunadamente aquí en nuestro medio, deja la insulina después de dar a luz y no necesita usar insulina en los siguientes meses. O sea, no quedan diabéticos. ¿Qué otra cosa es recomendable para el caso de la mujer con diabetes gestacional? Se recomienda que no se pase de la semana 38 de embarazo, ¿no? O sea, la glucosa elevada, a veces la condiciona también cierto riesgo de que ya comience a fallar la circulación placentaria.
Entonces, se recomienda que no pase de la semana 38. Y si la mujer tiene una pelvis adecuada para el parto podría ser por vía vaginal, no necesariamente necesaria. Ya eso va a depender del examen clínico que le realice el ginecólogo. Como les mencionaba hace varias diapositivas atrás, es un diagnóstico transitorio y que después del parto tiene que volverse a clasificar, ¿no? Ya obviamente ya dio a luz, ya no sigue siendo gestante, ya no sigue siendo diabetes gestacional, queda como un antecedente, pero el programa a la mujer para hacer una tolerancia a la glucosa con 75 gramos igual entre la sexta y la semana 12 después del parto, ¿no? Decimos en postparto, para descartar si es que han quedado con cierto grado de intolerancia a la glucosa o tal vez quedaron con diabetes y se puede hacer un diagnóstico temprano. Entonces, se recomienda seguir con el cuidado en la alimentación, se le pide que no aumente de peso. Ustedes tienen que conversar bastante con el gestante porque aquí en el Perú y también en muchos países de Latinoamérica la idiosincrasia es la mujer que da luz, entonces tiene que estar descansando, no puede hacer ejercicio porque tiene que cerrar bien la herida para que se recupere, etc. Entonces sube de peso. Aparte, mucha gente de aquí le da de comer más, de tomar líquidos azucarados de una u otra manera, otro tipo de líquidos, cosas para que tengan más leche, etc. Entonces, en conclusión, comen más y hacen menos ejercicio, y las mujeres aumentan de peso notoriamente después del parto. Entonces, lo que se recomienda es que deberían continuar cuidándose, ¿no? Después del parto, y entre la semana 6 y la semana 12, el postparto, se le vuelve a hacer una tolerancia a la glucosa. Y ahí ya se usan los valores normales, ya no de gestantes, sino los valores normales de la tolerancia a la glucosa, que debería ser en ayunas no de 100, que debería ser a las 2 horas menos de 140. Es lo normal de la tolerancia a la glucosa. Y si es que la tolerancia a la glucosa se ve normal, por el hecho de que la mujer ha tenido diabetes gestacional, debería ser una candidata para hacerse chequeos de glucosa por lo menos una vez al año, y la tolerancia a la glucosa se hace cada 3 años. No le va a estar haciendo pues tomar agua dulce de 100 gramos, 75 gramos cada año, se hace cada 3 años. Si los niveles de glucosa se hacen anualmente se mantienen bien, pues se espera el 3er año para hacer su tolerancia a la glucosa, ¿no? Y así se va chequeando cada 3 años las tolerancias a la glucosa, con el afán de hacer un diagnóstico temprano de intolerancia a la glucosa o de diabetes, dependiendo de cómo salgan los resultados. Es una especie de resumen de lo que hemos estado viendo hasta el momento. Esto es de la Prime Review del año pasado, se publicó en octubre, ¿no? Existen determinantes para la presentación, metabólicos para la presentación de diabetes gestacional, factores previos al embarazo, como la obesidad de la madre, la raza, el estado de nutrición, la actividad física que realizan es poca, etcétera, condicionan exceso de peso, predisposición genética, y que al salir embarazada, pues va a haber incremento de resistencia a la insulina en la madre, que conlleva incremento en la glucosa, incremento en triglicéridos, incremento en ácidos grasos libres, ganancia de peso durante el embarazo, y todo ello de fondo, mediado por hormonas placentarias, inflamación celular, etc. Y que en ese embarazo puede tener consecuencias en la madre, preeclampsia, que debe ser la hipertensión arterial durante el embarazo, va a provocar intervenciones obstétricas, pero que puede también provocar en el bebé, ¿no?
natimuertos, malformaciones congénitas, puede provocar que el bebé nazca antes de tiempo, embarazo pretérmino, trauma del embarazo, perdón, trauma del parto, hipoglicemia del bebé, hiperbilirubinemia, etc. A largo plazo, obviamente el bebé que ha nacido de madre diabética también tiene riesgo de tener diabetes en el futuro, ¿no? Y la mamá que ha tenido la diabetes gestacional también tiene riesgo en el futuro de tener alteraciones en la glicemia o de diabetes tipo 2, con obesidad y otras enfermedades cardiovasculares. Muy bien, eso es en el caso de las mujeres que salen, que se encuentra cierto grado de alteración en la glucosa durante el embarazo. Pero ¿qué ocurre con aquellas mujeres que son diabéticas previamente y que salen gestando porque están en todo su derecho? ¿No? O sea, gestantes que han tenido previamente el diagnóstico de diabetes. Y cada vez son más. ¿Por qué cada vez son más? Porque conforme han pasado los años, hay mayor tasa de obesidad en mujeres jóvenes, producto de los cambios en la alimentación, el estilo de vida, ¿no? El ejercicio, la vida sedentaria, etc. Y entonces, como hay mujeres diabéticas más jóvenes y están en edad reproductiva, también hay más casos de diabéticas que salen gestando. Entonces pueden ver ahí que la prevalencia, que era 0,81% hace 23 años, se duplicó a 1,82% unos 6 años después, ¿no? Actualmente está en 2,3 aproximadamente. Y el riesgo, el hecho de tener diabetes y salir gestando, incrementa entre 4 a 10 veces el riesgo de tener anomalías congénitas. Todo a nivel cardíaco, a nivel del tubo neural. Esta prevalencia de anomalías congénitas es mayor cuando más alta esté la glucosa al inicio del embarazo. ¿Por qué? Porque las malformaciones congénitas producidas por hiperglicemia se presentan en las primeras semanas, la cuarta semana, quinta semana, es decir, la mujer a veces ni siquiera se ha enterado que está embarazada y está con la glucosa alta y eso está haciendo daño al bebé. Muchas veces se puede perder el bebito, ni siquiera se enteró que estaba embarazada. Es por eso que se recomienda que las mujeres diabéticas que estén gestando deberían recibir insulina, ¿no? De manera intensiva, es decir, varias veces al día, para lograr tener un adecuado control de la glucosa. Y no solamente en el momento que salen embarazadas, sino también lo que se recomienda es que si van a planificar un embarazo, es que por lo menos los 6 meses anteriores a salir embarazada tengan, ¿no? Un nivel adecuado de glucosa, bien controlada, que sea, para evitar riesgos de malformaciones congénitas. Se ha visto claramente que el nivel de la glucosa materna que se encuentra en el tercer trimestre del embarazo correlaciona de manera lineal con el índice de mortalidad perinatal. O sea, a mayor nivel de glucosa en el inicio del embarazo, más tasa de malformaciones congénitas. Glucosas más altas a nivel tercer trimestre, mayor chance de tener mortalidad perinatal. Perinatal significa ya sea en el momento del parto o posterior al parto. Doctor, Sí, una consulta. ¿Y esas mujeres diabéticas que usan la insulina 6 meses antes, posparto, continuarán usando insulina o pueden continuar con su tratamiento anterior, como puede ser metformina? va a depender de los niveles de glucosa que tengan, ¿no? Después del parto. También va a depender de la accesibilidad para poder continuar, ¿no? Generalmente se recomienda seguir todavía con insulina porque no se elimina por la leche materna,
Pero en algunos casos ya vuelven a tomar pastillas, o por lo menos están en el primer mes, hasta los 3 primeros meses con insulina y luego pasan a pastillas. Pero lo que se ha visto aquí muchas veces es que se cansan de usar insulina, ya dan a luz y dicen, ya no quiero usar más insulina, vuelvo a mis pastillas. Entonces, no se ha visto ninguna complicación postparto, por más que se eliminen algunos metabolitos en la leche, no produce ni policía en el bebé. Entonces, lo ideal es mantenerla con insulina, salvo que no la quieran continuar usando, o si por motivos económicos no pueden, entonces ahí ya como segunda línea se puede usar pastillas, por lo menos el primer mes postparto. Ya, gracias. ¿Listo? Mencionaba que había consecuencias maternas también en el bebé, no todo el parto, entonces, en el embarazo, perdón. Anomalías congénitas, ¿no? La mayoría son cardíacas y defectos de tubo neural, de las vías urinarias. Puede haber comunicación intraauricular, ¿no? Interferencia en septo interventricular, transposición de grandes vasos, puede haber meningocelia, puede haber uréter doble, que son las más frecuentes, estas anomalías cardíacas, tubo neural y genitourinarias. Una vez más, relacionamos los niveles de glicemia con el nivel de malformaciones, y entonces el nivel de glicemia en los meses anteriores se evalúa con la hemoglobina glicosilada. Puede que pongo ahí que hay una relación lineal entre la hemoglobina glicosilada y el índice de malformaciones. Y se ha visto también que por cada 1% que nosotros logremos bajar de hemoglobina glicosilada, disminuimos el riesgo de tener malformaciones entre 0.39 a 0.59, ¿no? Riesgo relativo de tener las malformaciones. Entonces sí es importante disminuir glicemias para evitar malformaciones. Aquí hay un cuadro que nos va a resumir lo que vamos a mencionar. Para ver qué ocurre con cómo son las consecuencias perinatales de la diabetes gestacional. Se ha visto que hay resistencia a la insulina, un aumento materno de la glucosa, de las grasas libres. Todo ello conlleva a que haya incremento del flujo de glucosa a través de la placenta. En el momento de que la glucosa pasa por la placenta hacia el bebé, pues va a provocar que el bebé produzca mayor cantidad de insulina y de factor similar a insulina tipo 1, que es el IGF-1, y por lo tanto se absorben mejor los sustratos de sangre para el bebé y le hace subir de peso. Entonces sale una macrosomía, aumento del tamaño del bebé macrosómico. Al incrementarse los niveles circulares de insulina, condiciona para que el bebé pueda tener hipoglicemia neonatal. Y también esos niveles incrementados de insulina y de IGF-1 producen un efecto sobre las células que producen el surfactante a nivel pulmonar, ¿no? Y les inhiben. Entonces hay menor producción de surfactante pulmonar, lo cual puede condicionar el fenómeno de estrés respiratorio, dificultad respiratoria en recién nacido. Igualmente, como decía, el incremento del tamaño del bebé, pues macrosomía, puede condicionar distocia de hombros, con lesiones en clavículas o también con injuria del plexo braquial del bebé, puede condicionar hipoxia por compresión del tórax en todo el parto, puede provocar, ¿no?, que el bebé nazca, muera al nacimiento, puede provocar policitemia, puede llevar a hiperbilirubinemia, también cardiomiopatías. Esas consecuencias se pueden ver, sea el incremento de la glucosa, tanto en la diabetes gestacional como en la mujer gestante con diabetes.
mencionaba que, y esto va de la mano con lo que mencionó su compañera respecto a la uterina, que también pueden existir otras alteraciones, no solamente las malformaciones congénitas, sino también puede ocurrir polidramias, es un incremento en la cantidad de líquido amniótico. Entonces, al aumentar el líquido amniótico, la altura uterina es mayor. Entonces, uno le mide la altura uterina a una gestante y ve que está muy grande para su edad gestacional, según lo que está acostumbrada la población a tener para esa edad gestacional. Entonces, se debe hacer ecografía para ver por qué tanta altura uterina. Puede ser que tenga mucho líquido. Sí, entonces, cuando hay diabetes, puede incrementarse la cantidad de líquido y eso pone en riesgo de que exista desprendimiento de placenta y después del parto puede haber atonía uterina. La atonía uterina es una emergencia ginecobstétrica que va a condicionar demasiado sangrado en el momento del parto y que muchas veces va a requerir extirpar el útero porque no hay manera de parar el sangrado. Y obviamente la macrosomía fetal. Para decir que un bebé macrosómico, un bebé más de 4 kilos, o para la población, ese bebé está por encima del 90 percentil, es decir, está en el ranking entre el 90 y el 100 de los más pesados, los más grandes. Macrosomía fetal. Esta macrosomía fetal se ve en la mayoría de los bebés de las madres diabéticas mal controladas. ¿Por qué ocurre la macrosomía? Lo mostré en ese gráfico hace 2 diapositivas, porque hay mayor depósito de grasa a nivel del tronco principalmente. Entonces, al aumentar el volumen, el tamaño del tronco, cuando uno hace una evaluación del cociente abdomen sobre cabeza, el perímetro del abdomen sobre el perímetro de cabeza, pues es mayor el índice, o el índice tórax-cabeza también es mayor. Por eso un bebé más gordito puede llevar a desproporción fetopélvica, es decir, muy grande para el tamaño de la pelvis, puede atracar en el embarazo, perdón, en el parto, puede haber distocia de hombro, fractura de clavícula, se puede dañar el plexo braquial del bebé, y después del parto puede haber hipoglicemia, hipocalcemia, hiperbilirubinemia por la sistema prebraquial y ese respiratorio. Esto es un esquema animado que me gusta utilizar para poder explicar a qué se debe el aumento del tamaño del bebé. Si pueden ver, hacia la mano derecha, a la mano izquierda, perdón, tenemos a la madre, el ovoide o el óvalo derecho, el más pequeño es el bebé, el feto, y la placenta en medio de los dos, ¿no? Que construye una barrera, la placenta. Pues la glucosa es una molécula muy pequeña, entonces la glucosa de la madre pasa por la placenta hacia el bebé y regresa, y hasta que se pasea por todas las vías circulatorias. Entonces la glucosa de la madre pasa al bebé. Si es una glucosa elevada, ¿no? Entonces la madre va a producir insulina, su propia insulina, porque tiene resistencia de insulina, produce un poco más, pero la insulina materna no pasa a la placenta, entonces se queda aquí. La glucosa sí pasa, entonces esta glucosa elevada llega a la sangre del bebé, pero el bebé tiene su propio páncreas y en respuesta a esta elevación de la insulina fetal va a producir una mayor secreción de insulina fetal, ¿no? Entonces, el propio páncreas del bebé produce su propia insulina para bajar la glucosa que le están dando la madre. Esa insulina y el IGF-1 se comportan como factores de crecimiento y también insulina genera depósito de grasa a nivel troncal, no solo en el bebé, sino también en el adulto. Entonces, el bebé crece, se pone gordito, grande, macrosómico, muchas veces. Por eso es que gana peso, por eso es que decimos que los bebés de las madres diabéticas generalmente tienen exceso de peso, ¿no? Ahora, si es que la mamá ya es diabética buen tiempo, tiene daño vascular,
o sea, no tiene una buena circulación. Hay riesgo también de que la placenta envejezca más rápido. Envejecimiento placentario lo definimos como un deterioro acelerado o más temprano de la circulación fetoplacentaria. Entonces ya no está llegando una buena irrigación del bebé, y este bebé, de lo que estaba creciendo bastante, poco a poco se frena el crecimiento y se queda chico. Entonces, todo eso nos va a servir, perdón, todo eso lo vamos a poder evaluar con la ecografía. Afortunadamente, la ecografía es una herramienta que ya se encuentra universalizado su uso, va a permitir tomar decisiones rápidas. Antes era, hace 40 años, cuando yo nací, había muy pocos centros que hacían ecografías, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Yo soy de Trujillo y nomás no había manera de hacerse ecografía en Trujillo, tuve que venir a Lima para hacer ecografía en Lima. Entonces, pero ahora ya en todos lados, hay equipos portátiles de ecografías, ha avanzado un montón la tecnología, entonces de la mano con la ecografía tenemos que estar para hacer el seguimiento y el diagnóstico de complicaciones maternas y fetales. Entonces puede haber también muerte intrauterina, ¿no? En caso de que una mala circulación, sufrimiento fetal y muerte intrauterina. Y la otra condición, que también es frecuente, es la hipoglicemia neonatal. La hipoglicemia neonatal se considera una glicemia menor a 36, puede ocurrir en las primeras 48 horas de vida, y se debe al hiperinsulinismo que tiene el bebé recién nacido, ¿no? Y para ello volvemos a ver el cuadro, el gráfico anterior. Nos hemos quedado en que había hiperinsulinismo en el bebé, que lo hacía crecer y engordar, pero en el momento que ya nace el bebé y se corta el cordón umbilical, ya se rompe, se separa de la madre, ya no recibe aporte de glucosa por vía placentaria, porque ya no tiene, ya está libre, el bebé ya salió de la madre, ya no recibe aporte, pero sin embargo todavía tiene en la sangre circulando una mayor cantidad de insulina, es su hiperinsulinismo. Y entonces eso condiciona que el nivel de la glucosa del bebé comience a caer. Recordemos que el bebé tampoco nace sabiendo lactar, entonces en las primeras horas lacta muy débil, no tiene un buen aporte, entonces entre que recibe poco aporte y tiene mucha insulina circulante, entonces se le baja la glucosa, se vuelve a tener hipoglicemia neonatal. No tenemos que olvidarnos, y justamente esta es la gran diferencia entre las diabéticas que están gestando con las mujeres que hacen diabetes gestacional, en que la diabetes previa ya tienen tiempo de enfermedad que viene arrastrándose, que es variable entre ellas, dependiendo del nivel de la glicemia que han tenido antes, dependiendo del tiempo de enfermedad, del diagnóstico, ¿no? De la enfermedad de diabetes, etc. Entonces pueden venir ya teniendo complicaciones crónicas, teniendo neuropatías, que pueden ser autonómicas o sensitivas, pueden tener complicaciones oculares, renales, etc. Entonces, una complicación que se tiene en las diabéticas es la gastroparesia diabética, ¿no? Que es una neuropatía que se daña la inervación del estómago y del intestino, que se ve más lentamente, hay un vaciado gástrico más lento. Entonces, si la mujer tiene gastroparesia diabética, la sería embarazada y con el tamaño del útero que va creciendo, va comprimiendo el estómago, todo lo demás, entonces esto va a exacerbar las náuseas y los vómitos del embarazo. Puede empeorar más en el tercer trimestre por el tamaño útero. ¿Qué más? Que durante el embarazo, obviamente por el mismo hecho que el bebé está creciendo y se van formando nuevos vasos sanguíneos a nivel de la placenta, etc., se producen, se liberan muchos factores de crecimiento vascular. Hay incrementos, o sea, factores de crecimiento en general y también factores de crecimiento vascular. Se forman neovasos.
Entonces, la retinopatía diabética previa que podría tener la mujer gestante, la mujer diabética gestante, puede evolucionar. Entonces, puede pasar de una retinopatía preproliferativa leve hacia una, inclusive desde una preproliferativa leve puede evolucionar hacia una retinopatía proliferativa, ¿no? Un 6% de estas mujeres que tenían una preproliferativa puede evolucionar a retinopatía proliferativa. Si ya tenía un poco más de daño en la retina, por ejemplo, preproliferativa moderada, preproliferativa severa, la chance de que esta retinopatía evolucione hacia retinopatía proliferativa es mayor. Puede verse en un cierto 38% en casos de preproliferativa severa. Por lo tanto, se recomienda que deberían las mujeres diabéticas gestando tener evaluaciones de fondo de ojo, si se puede, antes del embarazo, y también una vez en el primer trimestre, según cómo estén los controles, se puede hacer una evaluación inclusive cada trimestre del embarazo, para ver el desarrollo de esta retinopatía. También van a ver ustedes en las clases de complicaciones crónicas de diabetes que hay nefropatía diabética, es decir, daño tanto en el filtro del riñón, en la capacidad de depurar la creatinina, de filtrar. Entonces, esta nefropatía diabética también corre el riesgo de empeorar durante el embarazo. No solo por la formación de neovasos, no solamente porque los niveles de glucosa pueden elevarse, sino también porque la presión arterial durante el embarazo puede subir y también va a depender de los niveles de cómo está funcionando su riñón en los meses antes del embarazo. No todas tienen una capacidad renal similar. Entonces se ha visto que mujeres con microalbuminuria, es decir, una pequeña pérdida de proteínas en la orina, pueden empeorar hacia la albuminuria, que más o menos el 15-45% van a desarrollar preeclampsia, que es hipertensión inclusive por el embarazo, especialmente en el tercer trimestre. Entonces, se tiene que estar vigilantes de cómo van los pérdidas de proteínas en la orina. Ahora, si es que unas mujeres que tenían macroalbuminuria, ya no solamente un nivel pequeño en la orina, sino más, ¿no? Más de 300 de proteínas en la orina, y además tenían una buena función renal antes de embarazarse, pues con el embarazo esta función renal puede disminuir. Inclusive algunas pueden llegar a tener insuficiencia renal ya inclusive varios años después del embarazo. Entonces, la función renal puede disminuir, tanto así que así haya estado bien antes del embarazo, puede deteriorar su función y comenzar a perder más proteínas. Es por eso que para el caso de la mujer gestante, que sale, la mujer diabética que sale gestando, las recomendaciones de los valores de glucosa capilar, que es el glucómetro, son más exigentes. Entonces ahí se pide que los niveles de glucosa en ayunas, 60, 99, pero que el pico de la glucosa después de los alimentos no llegue a 130. Que además la hemoglobina glicosilada, que es la prueba para ver el promedio de glucosa en los últimos meses, no pase de 6%. Tenemos que estar chequeando muy bien su tratamiento para que la glicosilada no pase de 6. No es como en el diabético común y corriente que decimos menos de 7. En este caso tiene que ser menos de 6.
En lo posible, lo que se recomienda es monitorear niveles de glucosa, de glucosa con el glucómetro, ya sobre todo en parte de segunda mitad del embarazo, que se debe medir diariamente, lo posible, por lo menos 4 veces por día, y a veces hasta 7 veces por día, tanto en ayunas como pre y post alimentos y en la madrugada, para ver si tenemos bajones de glucosa. Es difícil por el factor económico y porque los seguros no les dan a los pacientes aseguradas, ya sea privados o de salud, no les da las tiras reactivas para medirse la glucosa. Entonces es difícil poder hacer eso acá, pero por lo menos les decimos que se midan al menos 2 veces por semana en ayunas y un par de veces por semana después de 2 horas de los alimentos. Y ustedes, si tienen un familiar o una paciente o un conocido que tenga diabetes y sale gestando, lo primero que tienen que hacer es pedirle una ecografía lo más tempranamente posible, y bien se entera que está embarazada, para ver, primero para confirmar el embarazo, segundo para que sirva como un punto de comparación en las siguientes semanas. Ya se le pide al menos tener 2 ecografías entre las semanas 18 y 22, o sea, ya a mediados del segundo trimestre, y una ecocardiografía del bebé para descartar malformaciones, descartar si hay frutos arteriosos, si tiene comunicación interauricular o interventricular. Y sobre todo, más aún cerca a la fecha final del embarazo, cerca a la fecha del parto, se recomienda tener evaluaciones cercanas de la glucosa, medir, ser evaluada cada semana o cada 2 semanas, no solo por endocrinología, sino también por ginecología. Ginecología puede realizar lo que se llama un test no estresante, un perfil biofísico en el bebé, una vez por semana, para ver cómo está la respuesta del bebé a estímulos, cómo está la circulación en la placenta. Y si es que se ve que existe un factor de riesgo, como un indicio que nos puede indicar que el bebé va a tener que adelantar el parto, se puede ya usar corticoides para el uso para maduración fetal, para la maduración pulmonar fetal. Los corticoides favorecen la producción de surfactante y esos pulmoncitos podrían tolerar mejor el medio ambiente si es que nacen antes de tiempo. Se pide una hemoglobina glicosilada al mes y debería evaluarse cómo está la proteinuria de 24 horas y la depuración de creatinina al inicio del embarazo y luego en cada trimestre, para ver si es que haya un deterioro. Conozco varios casos de mujeres, inclusive que tenían complicaciones ya avanzadas, salieron gestando y sus complicaciones aumentaron más, pero se querían salir embarazadas, se querían tener su bebé. Coincidentemente eran mujeres diabéticas que no habían tenido bebés antes, ¿no? Y entonces optaron por correr el riesgo de tener un embarazo, sabiendo de que esto podía deteriorar más su daño renal. Hasta ahora, lo recomendado es uso de insulina para la mujer diabética gestante. Hasta ahora es la insulina, manejo de lejos. Pero y cada vez hay más datos de estudios con antidiabéticos orales. A diferencia de la insulina, los antidiabéticos orales permiten una mejor adherencia al tratamiento, ¿no? Eso es más fácil que la mujer cumpla si toma pastillas que estén inyectando. Se está viendo que el incremento del uso de metformina no está trayendo consecuencias. En la mayoría de estudios no se ha encontrado ninguna complicación
por el uso de la metformina durante el embarazo, pero hay otros estudios que sí parecieran mostrar cierto riesgo de tener bebés con menos peso comparado con el bajo peso. También un cierto riesgo de parto pretérmino y de dificultad respiratoria. En Estados Unidos se están haciendo más estudios para el uso de sulfonilurias. Las sulfonilurias son más baratas todavía, ¿no? Entonces, los datos, a comparación del año pasado, hay más datos que muestran que con la glibenclamida, por ejemplo, de sulfoniluria, se puede cumplir un poco mejor el tratamiento, pero hay más riesgo de tener hipoglicemia con glibenclamida y sobre todo la hipoglicemia del bebé estando dentro, ¿no? Junto con la madre, que usando insulina. Es una paradójico, pero es así. Las sulfonilurias durante el embarazo pudieran aumentar riesgo de hipoglicemia. Pueden condicionar bebés más grandes comparado con la insulina y también mayor riesgo de problemas de distocia de hombros e injuria al nacer, junto con el estrés respiratorio, comparado con insulina. Entonces, ya ahí tendría que evaluarse qué dice la evidencia en los siguientes años, y si es que se aprueba el uso de estos fármacos orales, tendría que evaluarse ya factores económicos, factores que intervengan en el cumplimiento de la dosis. Y eso es todo, amigos, por esta vez. ¿Tienen preguntas al respecto? Deben tenerlas. Doc, una pregunta. Sí. De acuerdo al manejo nutricional que hablamos en el primer tema, ¿cuál sería la razón que a la paciente se le recomienda no jugo de fruta, sino la fruta misma? Algo así entendí. Así es, perfecto. Lo que sucede es que las frutas tienen... Te voy a explicar con los términos que le explico al paciente. Normalmente uno explica de manera más coloquial. La fruta se puede decir que tiene dulce natural, ¿no? El dulce natural es saludable, pero la persona con diabetes o con la tendencia a subir las glucosas, pues no controlan bien, así sea natural el dulce. Les cuesta trabajo a su cuerpo nivelar su glucosa. Su glucosa sube rápido en sangre y para bajarla, pues va a tener que esforzar más el páncreas, produciendo más insulina para lograr bajar la glucosa. Entonces, esa elevación de la insulina es lo que genera el aumento del peso y todas las consecuencias de la insulina. Entonces, cuando uno consume el jugo de la fruta, ya viene sin fibra y se absorbe rápidamente el jugo. Absorberse rápidamente el dulce del jugo provoca un pico mayor y más rápido de glucosa en sangre. En cambio, cuando uno le consume masticando, la fibra permite, uno, que se sienta más lleno, pues come menos de otras cosas porque se siente más lleno, y segundo, que también esa fibra permite que el dulce de la fruta, los carbohidratos de la fruta, se absorban más lentamente. Entonces, más lentamente, el nivel de la glucosa sube más lentamente en sangre y le permite a su cuerpo nivelar sus glucosas con mayor facilidad sin tener que esforzarse mucho. Entonces, por eso es que se le recomienda evitar los jugos y los extractos. O sea, el jugo por sí sube, el extracto bien metido como 4 naranjas en un solo vaso de jugo, ¿no? Entonces es demasiado dulce. Entonces ya se le recomienda masticar la fibra para de esa manera sentirse lleno y que el pico sea mejor. Ok, Doc, gracias. Doctor, yo tengo una pregunta. Entendí que para el diagnóstico de diabetes gestacional, las dos posibilidades, es decir, la que tiene 2 pasos y la que tiene un paso, darse durante la 24ª entre la 28ª. ¿Así es? Sí. No. Sí, Pero sí, eso es para los pacientes tanto de bajo como alto riesgo, porque en los pacientes de alto riesgo no sería mejor realizar antes o no claro. hay. A eso iba lo que he explicado.
Cuando existe, o sea, en toda gestante, lo que se hace al inicio ya es buscar si tiene alteración de la glucosa. Venga poco riesgo o alto riesgo, por lo menos una glucosa suelta, ¿no? En el momento que llega a su primer control, que puede ser la 10ª semana, o el segundo mes, en el momento que se entera, la primera vez que accede a ir al centro de salud, se debe evaluar las glucosas. Si la glucosa está menos del 92, entonces ahí está normal en ese momento y se espera hasta la semana 24 a 28. Y en esa semana 24 a 28 se le realizan las pruebas. Cualquiera de las dos, ¿no?, se realiza para el descarte de diabetes gestacional. Solo si fuera una mujer que cumple todos los criterios de bajo riesgo, o sea, si es delgada, menor de 25 años, sin familia de diabética, que por raza, sea por ejemplo la raza, no sé, sueca, danesa, o sea, de nórdicos, que tienen bajo riesgo de diabetes, entonces ahí ya no es necesario hacerle tolerancia a la glucosa ni descarte. Ella se podría librar de hacer todas esas cosas. Para el resto de mujeres, sí, tienen que pasar a las 24 o 28 semanas a hacerle las pruebas de descarte, la glucosa. Ahora, si en la primera prueba, que cuando se acerca al centro de salud, su glucosa sale mayor o igual a 126, o le encuentras una glicosilada más de 6.5, o sea, ahí ya le dice, señora, usted no es diabética gestacional, sino usted es una paciente que tenía diabetes, tiene diabetes, pero que no sabía que era diabética. Y ya sería embarazada. Entonces usted es una diabética gestante. Y se le explica, pues tiene que hacer todos los controles, chequearlo. Si en ese primer control se le encuentra su glucosa que está entre 92 hasta 125, entonces ahí nomás ya está haciendo un diagnóstico temprano de diabetes gestacional. Ahí es suficiente. Ya diabética gestacional, y entonces ir comenzando a cuidarla desde el inicio, ¿no? Entonces, si es que la glucosa de la mujer había estado menos de 92 al comienzo, con tranquilidad se puede esperar hasta la semana 24-28 para hacerse la prueba de descarte. Ya con toda la glucosa, todo como hemos visto los criterios diagnósticos. ¿Alguna duda de eso? Doctor, ¿por qué no se emplea directamente el esquema de una sola prueba de la DPSG y aún se mantiene la otra? Sí, también mencionó que la accesibilidad para la glucosa de 75 gramos es mayor que la otra. Entonces, ¿por qué no se sigue empleando la anterior? Eso, como mencioné, depende mucho de las sociedades científicas y las regulaciones del Ministerio de Salud de cada país. En nuestro hospital, en Urgencias Grau, ya casi no usamos, excepto algunos médicos antiguos de ginecología que siguen pidiendo la de 2 pasos, ¿no? Nosotros usamos solamente la de 75 gramos. La Sociedad Peruana de Endocrinología también recomienda la de un solo paso. Pero todavía aquí en cuanto al Ministerio de Salud, se estuvo recomendando un tiempo solamente la de un paso, pero se quejaron los de la Sociedad de Gineco-Obstetricia y al final se consideran las dos son válidas. Ahora, ¿por qué la de 2 pasos? Yo realmente no entiendo por qué. No tendría mayor razón, ¿no? La única justificación sería de que la prueba de 50 gramos se tolera más fácilmente, y si es que ya sale menos de 140, pues ya no es necesario, a la hora ya no es necesario hacer más pruebas. Esa sería la única justificación. Pero el resto no tenía mayor razón de ser. Yo apoyo la que es de un solo paso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No?
Entonces yo les pregunto, normalmente recomendamos ejercicios en las mujeres, bueno, en todo pacientes con diabetes, para mejorar la resistencia de insulina, el músculo cardiac glucosa, etc., baja el peso. ¿Qué tipo de ejercicios recomendarían ustedes en gestantes diabéticas o con diabetes gestacional? Caminatas, doctor. Yoga. Caminatas. Que no Ok, impliquen entonces, fuerza. claro, así es, preferimos no ejercicios que impliquen fuerza, ¿no? Que no empujen, que no hagan manera de valsalva. Caminar, sí, sobre todo en los 2 primeros trimestres. En el tercer trimestre es un poco más complicado porque ya el Disney, por el mismo hecho del abdomen que está grande, pues, ¿no? O puede ser ejercicios en agua, en piscinas, pues caminar entre las piscinas, puede ser nadar, puede ser pedalear bajo el agua, o pedalear en piscina, mejor dicho. Puede ser yoga, puede ser esos ejercicios con pelotas inflables. Y también pueden echarse boca arriba en la cama, mover las piernas como si estuviera haciendo, como si estuviera pedaleando, ¿no? De cabeza, mirando el pecho, pedaleando. Eso podrían ser ejercicios que se pueden implementar para una mujer gestante. Después que dan a luz, se puede caminar, sí, al comienzo obviamente el dolor en la herida pues puede estar una semana tal vez en reposo, pero después ya sí se recomienda que se movilice, que camine, eso va a permitir no solamente mejorar la glucosa, ¿no? Sino también eliminar restos que quedan siempre de coágulos, eso que quedan en el útero, después del parto, ¿no? Que se llaman loquios. También eso es recomendable. Y le va a permitir mantener un peso adecuado. Es que si por ahí su suegra le dice, no, come más para que tengas leche, para el bebé, para mi nieto, y no hace ejercicio, no le hagan caso. Es que hagan actividad física y que se sigan cuidando en la alimentación, porque si no, suben de peso y a la larga ese incremento en el peso va a provocar mayor resistencia a la insulina. Puede jugar en contra cuando pasen los años. Si escucharas todo lo que escucho, a veces les mandan que tomen extractos de piña con no sé qué, papa y no sé qué otra cosa para que tengan más leche. Y de verdad que es un combinado que le sube la insulina así del pecho. Otras preguntas. Una pregunta más. Sí. Cuanto a la hora de intensificar el manejo, el único criterio que utilizamos es la glucosa mayor que 105, esa que está en tubo. En cuanto a glucosa, sí. 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 Ya. Es difícil poder medir, o sea, la glicosilada, que es el promedio de los últimos 3 meses, ¿no? Es difícil poder evaluar cambios de glucosa más recientes, ¿no? Porque es un promedio de 3 meses. No medimos la glicosilada para intensificar el tratamiento. En cuanto a glucosa, solamente sería eso. Pero el otro, para intensificar tratamiento, ya no depende de glucosa, sino depende de la ecografía y de que vea cómo está creciendo el bebé. Entonces ahí mencioné lo del perímetro abdominal, que si está por encima del 70 percentil, ¿no? O sea, quiere decir que está en el ranking, entre los del 70 al 100 más gorditos, ¿no? Entonces significa que está con hiperinsulismo la mamá y hay que intensificar el tratamiento para que el bebé no engorde tanto, ¿no? Entonces ya es un criterio de ecografía, de glucosa en ecografía. Algunas veces pueden, si ustedes revisan más el tema, pueden encontrar que algunos recomiendan medir albúmina glicosilada. ¿Han escuchado hablar de eso? Yo no.
Lo que pasa es que la glicemia va a unirse a diversas proteínas de la sangre y del cuerpo en general, ¿no? Y dependiendo del tiempo de vida media, nos va a permitir saber cómo están los cambios de la glucosa en los tiempos más cercanos. La hemoglobina, pues el glóbulo rojo vive alrededor de 120 días, y es por eso que la glicosilada da un promedio de 90 días aproximadamente, 80-90 días. Pero en lugares donde hay posibilidad de hacerlo, aquí no, pero ustedes van a leer seguramente, se puede medir la albúmina glicosilada, la fructosamina, que tiene la albúmina tiene un tiempo de vida media de más o menos 21 días, más o menos 3 semanas, ¿no? Entonces, los niveles de albúmina glicosilada, si están elevados, nos pueden estar dando una idea de cómo ha estado la glicemia en las últimas 2 semanas aproximadamente. Entonces, ahí uno dice, ya, en tiempo más corto, puedo detectar que sus niveles han estado altos, pero yo ya no espero más tiempo, sino le corrijo la dosis de una vez. Y hay otra prueba que se llama 1,5-anhidroilusitol, que es una sustancia en sangre que va a medir de manera inversa los niveles de glucosa. Entonces, a menor nivel de 1,5-anhidroilusitol, la glucosa ha estado más alta. Ya mayores niveles de 1,5-anhidroilusitol, los niveles han estado de glucosa más bajos. Entonces, juegan en contra, en sentidos inversos. A más glucosa, menos 1,5-anhidroilusitol. Y eso también permite ver el cambio en las glucosas de las últimas 3 semanas, más o menos. ¿Se hacen acá en laboratorios particulares? Sí, pero no se usa con frecuencia. Entonces son pruebas adicionales. Ahora, últimamente, por eso este año se ha puesto esta clase de tecnologías en diabetes, que va a haber un domingo. Actualmente existen aparatitos para medir de manera continua la glucosa, son un monitoreo continuo de glucosa. Son aparatos que se insertan en un capilar que va insertado en el tejido subcutáneo, que va midiendo todo el tiempo los niveles de glucosa, y con un sensor que lo acercamos nomás a la zona donde se ha puesto el filamento, se puede saber cuál es el nivel de glucosa que tiene en cualquier momento del día. Entonces, eso también ahora nos permite hacer un seguimiento más cercano de los valores de glucosa. Entonces, no tiene que estar indicándose el dedo cada rato. Con eso se puede hacer seguimiento. De eso vamos a hablar en la clase de tecnologías en diabetes. ¿Alguna otra cosa? ¿Una pregunta, una duda? ¿No? Bien, entonces les doy la bienvenida a este curso de diabetes. La UPU es quizás la única universidad que le ha dado le ha dado mayor importancia a esta enfermedad, que es la diabetes, y tiene un curso exclusivo de diabetes para ahondar más profundamente en el conocimiento de esta enfermedad, de cómo tratarla, evitar sus complicaciones, o en caso de tenerlas, pues dar un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, vemos que les sea de bastante provecho, tanto para las actividades que realicen en su vida universitaria, como posteriormente a ella. Ya se van a recibir las siguientes clases, donde se van ya a llevar una secuencia más lógica de todo el enfoque de esta enfermedad. Listo, entonces conmigo hasta el día domingo, que tenemos una segunda clase, y con el doctor Arbitres, me parece que tenemos clase el día de mañana. Listo, doctor. Gracias, Cuídense doctor. mucho, nos estamos viendo entonces. Gracias. Ajá.